validar la asistencia a los brindar la capacitación, generar las constancias respectivas. Además, sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades secundarias: elaborar informes, realizar estadísticas y realizar aclaraciones por errores o imprecisiones. Usted podrá consultar este aviso de privacidad en el siguiente sitio web: www.cancun.gov.mx/avisos de privacidad. Ya podemos dar inicio. Gracias, Jonathan. Ahora también pido a la directora Carla García Rodríguez que nos pueda expresar unas breves palabras para poder arrancar la actividad. Bueno, pues nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Pues este es el curso de repetición de medidas de seguridad para la protección de datos personales. Es un tema que, como saben, es muy importante y cada vez está tomando más fuerza. Si bien es un tema nuevo, es algo que, pues, que con este cambio a la vida digital ocasionado por la pandemia, pues cada día es más importante, ¿no? Y aquí es donde les pedimos a ustedes como enlaces de este programa que quizás no sean así enlaces de transparencia, ni mucho menos de datos personales, pues toda su atención y todo su empeño, porque cualquier programa se puede, que esté muy, muy bien planeado, que tenga muy buenas intenciones, que funcione muy bien, se puede caer o se puede ver lastimado por no cuidar este tema, ¿no? De los datos personales. Y aquí, más que darles como un instructivo y unas reglas y tienes que hacer esto, les pido muy atentamente que pongan su atención, que utilicen su criterio, que es el que van a estar utilizando más bien como más adelante, para darle seguimiento a este tema, ¿no? Porque las situaciones van a cambiar, hay muchas variables y el objetivo de este curso es que puedan entender de manera general cuál es el objetivo, cuáles son los principios, qué es lo que se está buscando proteger y cuidar y a partir de eso poder actuar de esta manera crítica pensando en esta protección de los datos, ¿no? Que al final es un derecho humano y es algo que como servidoras, servidores públicos, pues debemos de garantizar a la ciudadanía. Entonces, pues sin más, ya demos inicio al curso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carla, directora. Vamos entonces, les voy a poner en el chat un link. Esto es para que ustedes puedan registrar su asistencia al curso. Lo voy a estar poniendo en el transcurso del curso para que ustedes lo puedan tener presente en una oportunidad que tenga. Para iniciar esta actividad, estará mi compañera Suheili Soto, quien nos estará guiando. A quien, bueno, démosle la bienvenida. Suheili, adelante. Gracias, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, tenemos que ver que, como comentó la licenciada Carla, derivado a todo lo que se ha conllevado a la pandemia, el uso de datos personales ha sido cada vez más necesario. A virtud de esto, el municipio genera un programa, un sistema en el que se requiere ahora la recabación de datos personales y derivado de ello, hoy nos encontramos aquí con los enlaces y tenemos la actividad o el tema que son las medidas de seguridad para la protección de datos personales en los sujetos obligados. El objeto, la siguiente por favor, el objeto de esta actividad o de esta finalidad es establecer el principio, las bases o los procedimientos que nos garanticen proteger los datos personales de todo ciudadano que lleva a una dependencia a realizar un trámite o servicio. Y estos principios, bases o reglas, si los queremos determinar así, deben de ser homogéneas al tratamiento de los datos personales. La siguiente, por favor. Lo principal y que debemos de comprender es que, primero que nada, no es una invención de la Unidad de Transparencia, no es una invención tampoco
ni de la presidencia, ni tampoco es una invención del mismo DIF o de las áreas que participan. Tenemos un marco normativo que nos regula y esto es, primero que nada, una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, lo que deriva en unos lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público. Teniendo una ley general y unos lineamientos generales, esto es de aplicación obligatoria y finalmente tenemos, y hasta la actualidad, una ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, haciendo la aclaratoria que aún estamos en vísperas de emitir nuestro reglamento de datos personales, por lo que únicamente nos aplican estas dos normas y este lineamiento. Como les decía, es una aplicación de orden público y de observancia general. Reglamentan dos garantías constitucionales y es sumamente importante contemplar que son dos garantías constitucionales. La primera es la sexta constitucional, que es el acceso a nuestros datos personales, y a través de la 16ª constitucional estamos viendo lo que es la protección a nuestra intimidad. ¿Por qué es importante recalcar que es una garantía constitucional? Porque el ciudadano puede interponer recursos de revisión o amparos en contra de los sujetos obligados, encargados y o responsables de los datos personales por el mal tratamiento de sus datos personales. ¿A qué nos referimos con sujetos obligados? Primero que nada, a todos los organismos descentralizados del ayuntamiento, a los organismos desconcentrados, a toda la administración pública centralizada, a las paramunicipales, que vienen siendo fondos públicos, fideicomisos. En estricto sentido, el sujeto obligado viene siendo todo servidor público que está inmerso en la administración pública. ¿Sí nos queda claro? Bueno, no habiendo dudas, la siguiente, por favor. Para tener un refresh de lo que estamos hablando, porque asumimos que tienen un poco de conocimiento del tema, tenemos que entender conceptos básicos. Primero que nada, un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. En este sentido, hablamos de cualquier información que nos hace identificable como una cicatriz, el color de los ojos, nuestra misma dicción, nuestra estatura, nuestro ADN, nuestras preferencias sexuales, ideológicas, enfermedades, historial clínico, todo, CUR, RFC, toda esa información se comprende en un dato personal, ¿ok? Y finalmente tenemos que entender quién es el responsable, que son los sujetos obligados. En este momento, para la actividad que nos están encaminando, los responsables vienen siendo los titulares de las áreas, llámese, por ejemplo, el DIF, el Instituto de la Mujer, la Unidad de Transparencia, la Presidencia, la Secretaría de Obra Pública. Los titulares de esas áreas son los responsables. Sin embargo, entendamos por encargado a los servidores públicos o a la persona jurídica que va a tratar los datos. En este caso, los encargados son los enlaces. Quiero que entiendan esta situación, porque ustedes como enlaces son los encargados del tratamiento de los datos personales y de las medidas de seguridad que se van a dar al manejo de los datos personales. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entendamos por tratamiento cualquier situación, operación, procedimiento. Perdón, Kelly. Compañeros, de favor, les pido que estén atentos, que si hay dudas, por favor las expresen, las pueden escribir en el chat, las pueden hacer a través del micrófono. Y bueno, ya está el link para el registro de asistencia, no olviden registrarse. Gracias, perdón. No te preocupes, Carla. Entendamos entonces, y recapitulando, por tratamiento específicamente es cualquier procedimiento, ya sea manual, electrónico, operación relacionada al uso, registro,
organización, conservación, comunicación, difusión, almacenamiento, elaboración, posesión, aprovechamiento, divulgación, transferencia, disposición de los datos personales. Es decir, que el ciudadano llega a una institución, entrega sus datos personales para algún trámite, algún servicio o bien conocido como gestión. El responsable de los datos personales viene siendo el titular de la dependencia, pero el encargado, que son los enlaces, son quienes les dan este tratamiento. El hecho de recabar datos, de transferírselos al compañero, de colocarlos en una plataforma, de almacenarlos en un USB, de darlos a conocer en una red social, que sería un error garrafal, de darlos a conocer o comunicarlos a otra persona que por facultades y atribuciones no tiene o no debe tener acceso a estos datos personales, el encargado es el responsable de todo lo que pase con esos datos personales. ¿Sí queda claro? Ok, entendamos que sí. Entendamos por titular de datos personales a cualquier persona que le pertenecen los datos personales. O sea, el dueño de los datos personales es el titular de los datos. Y cuando hay un representante legal, él puede dar a conocer los datos personales. Entendamos que por representante legal tiene que acreditar personalidad jurídica. Esto es, no es a través de una carta poder de papelería. Tiene que comprobar que es madre, que es padre, que es tutor, que es esposa o la viuda o la esposa, dependiendo de la situación. O sea, comprobar a través de un acta de nacimiento, de acta de matrimonio, acta de divorcio, acta de difunción, carta poder notariada, acta constitutiva. No nada más es que yo diga y me diga, soy su Hailey y mi esposo era Juan Pérez y yo soy la dueña de los datos personales de la hora en adelante. ¿Sí me explico? Y entendamos en este sentido también por transferencia a toda la comunicación que se le da de datos personales. Es decir, transferir datos personales es yo capturo o yo soy la capturista en el sistema o en los formatos que nos proporcionan. Yo capturo, yo recabé, los turno a un compañero o compañera para que le dé el seguimiento siguiente. A partir de ese momento hubo ya una primera transferencia de datos personales, de quién capturó y de quién le da el seguimiento. Ambas personas son los responsables y en este sentido, por eso es la necesidad de mecanismos de seguridad. ¿Sí nos queda súper claro? Sí. Ok. La siguiente, por favor. Hay 3 formas de obtener datos personales y esto es principal que debemos de saber o entender. La primera es de manera personal y es que el titular de los datos personales vaya a nuestra dependencia y nos entregue el dato personal para el tratamiento. Entendamos que por tratamiento es para adquirir el trámite, servicio o gestión. Entonces, el dueño de los datos personales va a nuestra institución y nos entrega físicamente los datos personales. Esa es de manera personal. La otra es de manera directa. Cuando el dueño de los datos personales o el encargado por algún medio electrónico, óptico o sonoro nos entrega los datos personales. Es decir, si tuviéramos una aplicación que desde las casas los ciudadanos pudieran nutrir los datos personales para que nos lleguen a las dependencias, de ahí se da de una manera directa. ¿Ok? Es como están pagando actualmente el predial, para que me entiendan un poco. Y de forma indirecta es mediante las transferencias, que es lo que les decía, cuando nosotros como responsables y o encargados les damos los datos personales a otros compañeros a instancias. Ahí hay una transferencia de datos personales o bien mediante fuentes de acceso público, es decir, los datos personales que se encuentran en dominio público o que ya se dieron a conocer por el mismo dueño de los datos personales a través de una red social, a través de una página como un registro civil, como una página de Hacienda donde se pueden obtener esos datos personales,
pues se entiende que son de fuente acceso al público, son indirectas y no en fuentes de acceso al público no hay responsabilidad. ¿Sí queda claro ese punto? Sí. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a entrar a la parte más difícil o peculiar, que son los principios. Derivado de estos principios, los sujetos obligados en el ayuntamiento tienen la obligación de generar el aviso de privacidad simplificado e integral, que es el documento legal mediante el cual el ciudadano se da por enterado del tratamiento de los datos personales. Entonces, este tratamiento de datos personales es obligatorio que cumpla con estos principios. El primero del cual nos encontramos, y si hay duda o tienen un comentario, les pido por favor alcen la mano o interpongan en la presentación, porque derivado de estos principios, ustedes tienen que elaborar sus mecanismos de seguridad, que es lo que venimos a ver el día de hoy. El primero es el principio de licitud, que dice puntualmente la Ley General de Datos Personales, que es el principio mediante el cual el sujeto obligado debe sujetarse a las facultades o atribuciones que le otorga la ley para recabar los datos. Es decir, si mi ley me dice, como en el caso de acceso a la información o de solicitud de información, que solamente puedo recabar el nombre del ciudadano, la solicitud, o sea, la petición, y un correo electrónico, yo no puedo pedirle, por ejemplo, una copia de credencial de lector, un acta de nacimiento, no le puedo pedir su número telefónico, porque mi ley o mi reglamento solamente me pide 3 datos personales a recabar. No deben de tratarse datos personales si no tenemos las facultades otorgadas en ley, reglamentos, pueden ser leyes generales, leyes estatales o reglamentos, porque entendamos que tenemos materia supletoria en el municipio, o a través de algún tipo de lineamiento. ¿Sí queda claro esto? O sea, este principio de licitud va muy encaminado o muy de la mano con sus cédulas de trámites y servicios que están validadas ante el IMDAI. Quiere decir que ningún sujeto obligado al ayuntamiento, encargado o responsable puede solicitar más datos personales de los que ya están establecidos en su cédula de trámites y servicios a la presente fecha. ¿Queda claro? Ok, voy a asumir que sí. El siguiente principio es el consentimiento, que por regla general deberá irse ligada a las finalidades concretas del tratamiento. Esto quiere decir que el ciudadano debe de establecernos la aceptación de que está de acuerdo con el tratamiento de los datos personales. Este consentimiento puede ser tácito, expreso, o en su defecto puede ser expreso por escrito. ¿Cuándo debe de ser tácito? Cuando no hay un dato personal sensible. O sea, el hecho de que vayan a nuestras dependencias y no nos den nuestros datos personales y no estemos recabando estado de salud, cuestiones ideológicas, cuestiones sindicales, eh, datos de carácter sensible, entonces el consentimiento puede ser tácito. Es decir, si yo nomás estoy recabando nombre, gestión o apoyo, domicilio y un comprobante de domicilio o un comprobante de la credencial electoral, el consentimiento puede ser tácito, o sea, por el hecho de haberte entregado los datos personales y no hay mayor problema. Expreso es de manera verbal, cuando te dicen ellos que sí, que aceptan, y siempre y cuando no haya datos personales sensibles. Y hablamos de expreso y por escrito cuando existen datos personales. Cuando estamos pidiendo cuestiones, sobre todo de salud, cuando cuestiones patrimoniales como cuánto ganan, dónde trabajan y cuánto ganan, o de si son dueños de alguna casa o de algún bien, entonces sí requerimos que sean expresos y por escrito. ¿Queda claro? Sí. Ok.
Luego tenemos nuestro principio de lealtad, que nos dice que no podemos recabar datos personales de manera engañosa ni fraudulenta. Es decir, no puede haber dolo o mala fe, ni generar discriminación, ni podremos vulnerar la confianza de la persona que nos está entregando los datos personales. Es decir, si le estamos diciendo que la recabación de sus datos personales es única y exclusivamente para obtener, por ejemplo, una chamarra o para obtener una beca, los datos personales no los podemos utilizar para otro sentido, ¿sale? Deben de ir ligadas a las finalidades por cual se recabaron los datos personales. Entonces, como se van dando cuenta, estos datos personales, estos principios en los datos personales van correlacionados y no pueden romperse uno con otro. Luego tenemos el principio de calidad y este principio significa que van acorde a las finalidades o a la finalidad a la que se vaya a tratar los datos personales, es decir, exactos, correctos, completos y actualizados. Tenemos que ver que los datos que nosotros como sujetos obligados recabamos sean exactos y puntuales a los que nos proporcionaron. Es decir, si su nombre empieza Suheili con Z, yo no lo puedo poner con S. O si ya no me alcanzaba el espacio para poner el nombre completo, no lo puedo cortar. Tiene que ser de manera completa, actualizada, específica, tal y cual nos proporcionaron el dato personal. Finalmente, tenemos el principio de la información y este principio denota o le indica al ciudadano las características principales por las cuales se debe de tratar sus datos personales y la elaboración del aviso de privacidad. Es decir, por el principio de información, el sujeto obligado, encargados y responsables deben de elaborar sus avisos de privacidad indicándole al ciudadano por qué estoy recabando los datos personales, qué tratamiento le doy a mis datos personales, con quién voy a transferir datos personales, si hay un consentimiento expreso, tácito, expreso por escrito, deben de estar conforme a la ley, o sea, el aviso de privacidad debe de estar fundado y motivado. Y aquí hay una parte muy importante, dice que debemos de tener avisos de privacidad en el que se le especifica al ciudadano con quién transferimos los datos personales. Es decir, si yo transfiero datos personales con la unidad de transparencia, con Contraloría, con Presidencia, pero específicamente deberíamos establecer el área departamento puntual con el cual tenemos transferencia. ¿Sí queda claro este principio de información? Ok, asumiré que sí. Luego está el principio de la proporcionalidad que establece la obligación del responsable de tratar solo aquellos datos personales que resulten necesarios, adecuados, relevantes, con las finalidades por las cuales fueron recabadas. Un ejemplo correcto es cuando se realiza un trámite concreto ante una dependencia de gobierno y el responsable solo recaba aquellos datos personales que la norma les aplica, ¿ok? Ese es el principio de la proporcionalidad, que va muy de la mano también con el principio de la licitud. O sea, no puedo recabar más datos de lo que establece mi norma o mi trámite o mi cédula ante el REMTIS con el INDAI. Si el trámite, el servicio dice 2 copias de la credencial del lector y una copia de nacimiento, yo no le puedo pedir al ciudadano que me dé 5 copias de nacimiento y 10 copias de la credencial del lector. ¿Me explico? O tampoco le puedo decir, bueno, no trajiste el acta de nacimiento, pero entonces dame tu CURP. ¿Me explico? O sea, porque ahí no hay proporcionalidad en la información que estamos recabando. ¿Queda claro con este tema? Voy a creer que sí.
Y luego está el principio de la finalidad, que se entiende que es el tratamiento o el propósito, el motivo por el cual recabamos nuestros datos personales. En este sentido, hay 4 formas de finalidades, que pueden ser las finalidades concretas, explícitas, lícitas y legítimas. Hablamos de una finalidad concreta cuando el tratamiento de los datos personales atiende al fin específico o al punto exacto por el cual se recabó el dato personal. Es decir, se están recabando los presentes datos personales con el apoyo o con la finalidad de proporcionarle al ciudadano una beca por 1,500 pesos o por 2,000 pesos. Esa es una finalidad concreta. Y explícita, bueno, pues es que darle la manera más detallada de cómo va a recabar o por qué vamos a recabar los datos personales en este principio. Recordemos nuevamente que deben de ser lícitas porque deben de estar de acuerdo a nuestras facultades y atribuciones. No podemos recabar datos que no estén dentro de nuestra propia norma. Y hablamos de finalidades legítimas cuando el tratamiento de datos personales se encuentra habilitadas por el consentimiento del titular. O es decir, si el titular te consintió transferir datos personales, hay ciertos datos personales que cada vez que los quieras transferir, le tienes que pedir autorización al ciudadano, a excepción de lo que establece la Ley General de Transparencia y la Ley Estatal de Transparencia. Es decir, cuando hay un mandato de ley, o sea, por un juzgado, o cuando hay una forma de que otro sujeto obligado de manera fundada, motivada, nos requiera los datos personales y estén legítimamente establecido que se pueden transferir los datos personales, no hay necesidad de indicarle al ciudadano o a pedirle al ciudadano la transferencia de datos personales. ¿Sí queda claro esta parte? Ok. Luego tenemos, y finalmente, el principio de responsabilidad, que este principio regula la protección de datos personales y es la obligación de los responsables de velar por el cumplimiento de los demás principios. Y es decir, aquí todos los encargados de la nueva actividad que les encomendaron para el sistema único de gestiones a través del sistema DIF van a tener que ver que se cumplan con todos estos principios al momento de recabar datos. Es decir, ustedes si detectan que hay la recabación de un dato personal que no está establecido en la norma, ustedes tienen la responsabilidad de avisar que ese dato personal no se puede recabar, que no se le puede dar tratamiento, y si están viendo que sus compañeros no recaban el consentimiento por expreso o tácito del ciudadano para la transferencia de datos personales, ustedes están obligados a ver que se cumpla con este principio de responsabilidad. ¿Sí queda claro? Ok, asumiremos que sí, y entonces vamos a pasar a la parte donde una vez que ya tienen todos estos principios y que ya cuentan con sus avisos de privacidad, están obligados a dar el cumplimiento a ciertos deberes. La siguiente, por favor. Y esto es deberes, el primero que nada es el de confidencialidad, que es establecer y mantener las medidas de seguridad, ya sean administrativas, físicas o técnicas, para proteger los datos personales en contra de robos, pérdidas, alteración, destrucción, tratamiento no autorizado por el titular. Y este deber de confidencialidad quiere decir que el encargado y el responsable están obligados a velar que los datos personales que se fueron recabados no se destruyan de manera inapropiada. Es decir, y un ejemplo muy clásico es que agarro una copia de la credencial del lector y la rompo en 4 y la tiro a la basura. Eso no es apropiado. Ese tipo de documentos debe pasar por trituradora o por incineración. Otra de las medidas es, por ejemplo, que si hago capturas
vía escáner de todos los documentos que recabé para tener un expediente electrónico y uno físico. El físico debe de estar en una gaveta con llaves, por ejemplo, y esas llaves solamente las pueden tener el encargado y el responsable que manejan el tratamiento de datos personales. Y si es por electrónico, la base donde se captura ese expediente electrónico debe tener contraseñas y no cualquiera puede tener la contraseña. Entonces, el responsable encargado debe tener este principio de la confidencialidad y deberá realizar primero funciones y obligaciones del personal involucrado. Es decir, le deberá indicar a sus compañeros qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer la protección de datos personales. Deben de tener un inventario de datos personales. No quiere decir que se pongan a poner, tengo el nombre de Suheili, tengo el nombre de Armando, tengo el nombre de Jonathan. No, quiere decir que en el inventario tenemos recabado nombres completos, RFCs, tenemos CURPS, tenemos correos electrónicos, tenemos afiliaciones políticas, religiosas, afinidades o preferencias sexuales, tipo de sangre, o sea, deben de tener un listado global de qué datos personales recaban y manejan y a cada uno darle una medida de seguridad. Deben de contar con un sistema de tratamiento de datos personales. Este sistema es en dónde se van a recabar o cómo se van a guardar esos datos personales. Un análisis de riesgo, o sea, deben de determinar si actualmente cuentan con las capacidades técnicas, físicas y tecnológicas para proteger los datos personales, es decir, si donde están guardados, por ejemplo, hay alguna gotera, alguna filtración, son susceptibles de robo, no tienen llave, no tienen contraseña, todo el mundo tiene acceso a o todo el mundo tiene manejo a. Deben de tener también medidas de seguridad y esas medidas de seguridad solamente ustedes las deben de implementar y deben de remitir a capacitación al personal. A través de la unidad tenemos el curso de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para que sepan cómo elaborar un aviso de privacidad, cómo elaborar versiones públicas, qué tratamiento le deben de dar a datos personales cuando hay una petición o solicitud de acceso a la información o de derechos ARCO. Y esto es el primer principio del deber de confidencialidad. Sí queda claro porque a partir de este momento, ustedes como enlaces son responsables de esta actividad, porque esto es una encomienda y es una acción que viene desde nuestra presidencia a través de nuestras instituciones para el manejo de datos personales por personas que tuvieron un fallecido por COVID específicamente. ¿Queda súper claro? Sí, sí quedó claro. Ok, la siguiente, por favor. Ahora bien, estos deberes y estas medidas de seguridad que nos debemos tener o acciones se dividen de tres formas: físicas, técnicas y administrativas. La física son las acciones o los mecanismos por el cual ustedes van a proteger los datos personales a los que se les dé un tratamiento. Es decir, bueno, a partir de este momento a lo mejor yo tenía una gaveta o un archivero sin llaves, ahora voy a meter, pues voy a solicitar una gaveta con llaves. Ya no le voy a permitir que todos mis compañeros tengan acceso a esa gaveta, porque pues ahí hay datos personales. La otra es la técnica, que son las acciones o mecanismos mediante el cual a través de un hardware o un software vamos a proteger los datos personales que tenemos en nuestras computadoras, sobre todo aquellas personas que manejan expedientes clínicos o donde hay un dato de personal, de donde hay tipo de sangre, donde hay cuestiones de salud, donde hay preferencias sexuales, son datos personales sensibles y están en nuestras computadoras. Bueno, esas acciones, esos mecanismos de proteger esos datos personales. Haciendo la aclaratoria,
que obviamente nuestros titulares como responsables tienen acceso a los datos personales, pero con la responsabilidad del tratamiento de los datos. Es decir, si se filtra un dato personal, es una responsabilidad del titular de las áreas, así como del encargado de que estos datos no sean dados a conocer a cualquier persona, porque podemos ser susceptibles de una denuncia o, en el peor de los casos, de una demanda de amparo, porque estamos violentando una garantía constitucional. Entonces, sí podemos darle acceso a determinado personal, pero con las medidas de seguridad pertinentes y estableciendo específicamente nada más a quiénes se les va a dar esta responsabilidad, incluyendo, por ejemplo, si me voy de vacaciones, quién se va a cuidar al cuidado de, para que así, si hay una situación o un riesgo, pues podamos detectar a la persona que hizo ese riesgo o que vulneró ese dato personal. Y luego están las administrativas, que son las políticas o procedimientos mediante el cual ustedes van a determinar cómo se van a borrar los datos personales, cómo se van a clasificar los datos personales, si todo lo que están recabando son datos personales sensibles, si van a mandar a capacitación al personal o a cuánta persona van a mandar a capacitación. O sea, son las medidas al interior de la institución mediante el cual todas las personas que tienen datos personales deben de tener conocimiento y estar consciente de que violentar un dato personal genera una responsabilidad administrativa, legal e incluso penal. ¿Queda claro? Ok. Sí, compañera, muchas gracias. La siguiente sería nuestra medida de seguridad o nuestro deber de seguridad, que nosotros como responsables debemos implementar un sistema que nos permita monitorear el uso o el tratamiento de los datos personales. Esto es determinar el solo y exclusivamente el personal que va a tener acceso a estos datos personales. Conmigo tienen aquí en el ICAL un curso de cómo van a manejar la base de datos para captura, ¿no? Entonces, ustedes son el primer personal autorizado para recabar estos datos personales, pero si tú, que eres el encargado de los datos personales en ese sistema, se enferma o se va de incapacidad o de comisión o es lo transfieren a otra dependencia, ¿quién es la otra persona que me va a sustituir en caso de que yo no pueda dar el tratamiento del dato personal? ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, hoy yo tengo que capturar o atender a 50 personas para una gestión, pero resulta que simultáneamente mi titular me está encargando otra actividad de igual importancia, entonces no puedo atender a las 50 personas, pero tengo un sustituto o un suplente. Ahí esa es una parte del personal autorizado y solamente esas personas pueden darle el seguimiento a los datos personales. O sea, no podemos estar nombrando a cualquier persona, solamente a donde ya permitamos que de esas personas van a estar de responsables de datos personales. Otra son las medidas preventivas para proteger los datos personales. Es decir, ustedes deben de prever aquellas situaciones en las que se puedan filtrar los datos personales. Es decir, si a los compañeros les gusta pararse de su lugar y dejar una carpeta con datos personales de la ciudadanía y se van al baño y se van a comer, ustedes esa medida preventiva es decirle, compañero, te estás parando de tu lugar, cierra tu carpeta o cierra tu expediente, guárdalo y vete a comer o vete al baño. O sea, no podemos dejar los datos personales a la vista porque entonces cualquier otra persona no autorizada a ese dato personal lo puede extraer o le puede tomar foto y lo puede divulgar. Recordemos, y por qué tanta insistencia o importancia de esto, porque en el municipio de Benito Juárez ya tuvimos una denuncia en materia de datos personales y fue positiva y sí se pidió
la amonestación del servidor público. Entonces, pues la intención es que con toda esta recabación de datos personales que vamos a tener, pues no tengamos otra denuncia y no tengamos ninguna medida de apremio. ¿Por qué? Enfatizo, porque las multas en materia de datos personales no recaen en la dependencia o institución, recaen en el servidor público que está tratando los datos personales y que se le filtró o transfirió un dato personal sin autorización. Y las multas en materia de datos personales pues iban, en lo más barato son 13,000 pesos y hasta 300,000 pesos por el dato personal filtrado. Entonces, pues es una encomienda muy importante que nos están dando y no es tampoco para que se espanten, simplemente es para que tengamos las medidas preventivas de protección de datos personales, porque hoy en día es indispensable el uso de los datos personales de la ciudadanía para nuestro trabajo, solamente hay que hacerlo con cuidado. Finalmente, también tenemos que determinar el ciclo de vida de los datos personales, es decir, ya recabé el dato personal, ya le proporcioné la gestión o el servicio al ciudadano, ya hice mi comprobación de contable con el área correspondiente donde ya le comprobé que sí entregué los 1,500 pesos o sí entregué la beca o sí entregué el subsidio correspondiente, ya hice mi comprobación de ley. ¿Y ahora qué procede? Bueno, ahora después de que ya estuvo conmigo, lo tengo que pasar al archivo para su de conclusión, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vale la pena tener ese expediente donde tiene datos personales? Porque normalmente estamos acostumbrados a ponerles, si nos están dando 5 años, le ponemos 5 años y la ley les dice de archivo que es hasta 5 años. O sea, el máximo son 5 años. Hay que determinar si vale la pena tener hasta 5 años en nuestro archivo esa información. Recordemos que el hecho de que el dato personal ya se encuentre en el archivo no nos quita de responsabilidad a los que somos dueños de los datos personales, porque el archivo lo único que hace es pues guardarle las cajas, o sea, ellos no tienen la responsabilidad de las transferencias de datos personales que pudieran haber ahí, porque los dueños de los datos siguen siendo ustedes. Y finalmente, cuando hay una vulneración de datos personales, primero que nada, deben de avisarle a su titular, a su responsable, y su responsable deberá avisarle a la unidad de transparencia de la vulnerabilidad de los datos personales que hubieron para, primero, pues generar el apercibimiento correspondiente y segunda, para frenar la posible denuncia y o situación de amparo, porque hay un proceso que debe de seguirse para que no seamos denunciados. ¿Sí queda claro este tema? Es sumamente importante que nos digan si sí quedó claro o no, por favor. Ok, asumiré que todo está perfectamente bien. La siguiente, por favor. ¿A qué entendemos con un sistema de gestión? Bueno, ¿qué es lo que le estábamos diciendo? Son las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales que deben estar documentadas y contenidos en un sistema de gestión. Es decir, deberán de hacer una especie como de reglamento interno en el cual le digan ustedes a sus compañeros o unos lineamientos, esto sí se puede hacer o esto no se puede hacer con los datos personales. Es decir, por ejemplo, a partir de este momento ya no se pueden utilizar como hojas de reciclaje las actas de nacimiento, las copias de las credenciales del lector, las del CURP, las del SAT, las actas constitutivas. Ese tipo de documentos no deben de usarse de reciclaje y menos cuando es un reciclaje que se le da al ciudadano para dar de conocimiento que para tramitar cierta acción se requiere el acta de nacimiento, la CURP, el RFC, y a la inversa de esos requisitos viene la copia de la credencial del lector de quién sabe quién, o media acta de nacimiento. Ese tipo de usar reciclaje
deben de pasar a trituración, y si por alguna situación las vamos a reutilizar, que no sean para que comprendan en un expediente nuevo, sino que sean pues prácticamente como un bloc de notas, y cuando ya no se use ese bloc de notas, pase a un proceso de trituración o incineración. Debemos entender por este sistema de gestión a los elementos y actividades que van a ustedes operar, implementar, para que los datos personales no sean ni violentados, que sean tratados conforme a los principios de licitud, de proporcionalidad, de información, de consentimiento, que están en sus avisos de privacidad y que deben de estar muy bien elaborados. Yo sé que ustedes no son los responsables de elaborar sus avisos de privacidad, tienen un enlace de datos personales, localicen a su enlace de datos personales para que entonces él elabore estos avisos que tienen, o para que pula estos mecanismos de datos personales y para que les comparte información y ustedes estén aptos para. La siguiente, por favor. Debemos entender que debemos de tener medidas de seguridad o niveles de seguridad. El nivel más alto es la distribución de soportes, retiro de acceso y telecomunicaciones. O sea, debemos hacer el uso de cierta tecnología que nos permita restringir el manejo o la transferencia de datos personales con medio mundo. Una medida de seguridad media es que el responsable debe estar constantemente determinando las medidas de seguridad, debe de estar como auditando o vigilando que sus compañeros hagan un correcto o adecuado uso de los datos personales, deben de tener un control de los accesos físicos o de los expedientes donde hay datos personales, y como básicos debemos de contar con documentos de seguridad, es decir, con lineamientos y políticas que nos permita determinar qué sí y qué no podemos hacer con los datos personales, las obligaciones y las responsabilidades que tenemos en el manejo de los datos personales. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay una incidencia en datos personales? Es decir, oye, ya van 5 veces que su Hailey se paró al baño y dejó la carpeta con el acta de nacimiento o con la gestión o con el procedimiento del ciudadano y no había nadie en alrededor. O sea, ¿me explico? Ya van 5 veces que hay este registro de incidencias, para que en su momento, como ustedes lo reportan a la unidad, en su momento se hagan las amonestaciones o los apercibimientos correspondientes. El control, debe de haber control de los accesos, la gestión de los soportes que requieran ustedes para proteger los datos personales, copia de respaldo de recuperación. Obviamente, esta copia o este respaldo tampoco es de acceso de todo mundo. ¿Sí queda claro más o menos lo que tenemos que hacer respecto a nuestras medidas o niveles de seguridad? Sí. Ok, finalmente tenemos, y ya para prácticamente concluir, la siguiente, por favor. Ok, las siguientes obligaciones que debemos de tener es, primero que nada, tener actualizada o tener vigente nuestro sistema de datos personales. O sea, qué datos estamos recabando, con nuestro inventario de qué tipo de datos personales estamos recabando. Debemos de también tener la implementación y comunicación de los avisos de privacidad, que nuestros enlaces de datos personales ya debieron haber elaborado nuestros avisos de privacidad y deben de estar publicados en la página de cancun.gov, o en el caso de los organismos descentralizados en su página, y adicionalmente publicarlos de manera física, ya sea en la recepción o donde se están recabando los datos personales, o en la lista de estrados. Si tenemos estrados en nuestras dependencias, debemos de colocar nuestros avisos de privacidad simplificados e integrales.
en nuestros formatos donde recabamos nuestros datos personales, donde recabamos, perdón, los datos personales de los ciudadanos, debe de estar el aviso de privacidad integral, simplificado o corto, para que el ciudadano sepa por qué se están recabando los datos personales. También tenemos la obligación del tratamiento debido de los datos personales con la confidencialidad, integridad y disponibilidad que cada uno de ustedes le va a dar al tratamiento de los datos personales. Deben ustedes tener también la obligación de estar vigilando o revisando que sus compañeros no violenten datos personales, porque entiendan que ustedes son ahora, a partir de este momento, los encargados de ver que se dé el debido cuidado y protección de datos personales. Y finalmente, elaborar sus documentos, sus mecanismos de seguridad que sean necesarios para que no haya pues, pretexto y o justificación por parte de sus compañeros de es que no sabía que se tenía que hacer esto con los datos personales. Tenemos este lineamiento y entonces este lineamiento, y como tenemos nuestra lista de responsables, pues tenemos ahí nuestra forma de decirle es que está este mecanismo, tú estás dentro del personal responsable que solamente puede manejo de datos personales y sabes cuáles son tus obligaciones, funciones y atribuciones respecto al manejo y tratamiento de datos personales. Realmente, como se están dando cuenta, ustedes ahorita como responsables de este mecanismo, de estas medidas de seguridad, lo que ustedes tienen que ver es que se cumpla con que tengamos avisos de privacidad y que el tratamiento de datos personales, cuando haya una transferencia o una portabilidad de datos personales, esté acorde a su ley, reglamento o lineamientos, recordando que en algunas instituciones, como es el caso de la Unidad de Transparencia, tenemos materia supletoria y aplicamos leyes generales o leyes estatales por falta de disposición municipal. Entonces, esa es la principal función que tienen ustedes ahorita en el manejo de los datos personales como responsables. La siguiente. De manera muy general, sería todo lo que tendríamos que ver. Creo que puede quedar algunas lagunas y la recomendación sería que le pidieran a través de Miguel y de Jonathan el curso de protección de datos personales para que entiendan todo lo que es la gama completa de un dato personal sensible, de cómo se determina la confidencialidad, cuál es el fundamento legal para la confidencialidad, porque específicamente esto ahorita nada más era el mecanismo que ustedes están obligados como enlaces a velar y a proteger y los deberes que deben de desarrollar. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Suheili por su participación. Queremos abrir, creo que se dio la oportunidad para preguntas y respuestas, pero no sé si quede todavía alguna duda más para poder resolver. Es el momento, aprovechando que está aquí la licenciada Suheili y poder atender las dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. Así como dudas yo no tengo, pero esta presentación no las van a hacer llegar vía mail. Sí, les vamos a hacer llegar un material. Ya entiendo que ya se registraron en el link que pusimos en el chat. Entonces, les haremos llegar justo el material para que ustedes se puedan apoyar y reforzar lo que se dio en este curso. Exactamente, para pasarlo a nuestra dependencia, ¿no? Darles como esta capacitación. Sí, es correcto. Pues perfecto. Bueno, si no hubiera más dudas, voy a cederle la palabra a la directora de la Unidad de Transparencia, Carla García Rodríguez. Adelante. Gracias, Miguel. Gracias, colegas, compañeros, compañeras. Si llegan a haber dudas después, bueno, no importa. A veces las dudas surgen después. Pueden llamar a la Unidad de Transparencia, pueden escribir a los correos que ya se dieron la vez pasada.
Como les dijimos en un inicio, es un tema de criterio, o sea, la unidad de transparencia les puede apoyar y es facultad, ¿no? Darles estos criterios, cómo se tienen que aplicar, cómo debemos de trabajar, pero al final del día recae en ustedes la ejecución y la aplicación de ellos. Y como vimos, muchas cosas son simplemente poner atención, simplemente dedicarles esa atención para tratar los datos personales de manera segura, trabajar con contraseñas, ser cuidadosos con el manejo de expedientes y demás. Y pues este tema es importante porque hay una serie de proyectos en el municipio, quizás a ustedes solamente les compete en este sentido el programa que está impulsando el DIF, pero la realidad es que muchos programas van hacia un solo sistema, hacia un sistema único por parte del municipio. Y si no comenzamos a trabajar con estos criterios, pues al rato vamos, como es costumbre, a ir arrastrando ciertos problemas. Entonces, yo les agradezco que hayan tomado esta capacitación y pues les pido que lleven a cabo este compromiso, que le pongan atención al cuidado y al manejo de los datos personales, que si llegan a tener alguna duda, siéntanse con total libertad de hacernos una llamada, mandarnos un correo, un WhatsApp, lo que quieran. También, obviamente, se pueden, y es bien importante que se acerquen a su enlace de datos personales, y que trabajen, pues, en coordinación al interior de la dependencia, ¿no? Y con muchísimo gusto, si ustedes sienten que al interior de su dependencia no les están dando el apoyo, no le están dando la importancia necesaria al tema, pues con todo gusto ya hemos dado capacitaciones para más personal, puede ser algo así breve de 40 minutos, solamente pues como para que a sus compañeros les quede claro que pues sí, ¿no? Que no están inventando cosas y que sí es algo importante de cuidar. Pues eso sería todo. Desgraciadamente, Julio Durán no pudo acompañarnos, ni tampoco el director Flavio, pero bueno, yo les agradezco que se hayan tomado el tiempo de tomar esta capacitación. Habrá más, les pido de favor que pues que se conecten cuando se les convoca, ¿no? Para no estar repitiendo capacitaciones, preferimos repetirlas en caso de que hayan quedado muchas dudas. Y pues agradezco mucho a la licenciada Sugeli por la ponencia y sin más, pues ya damos por terminado esta capacitación. Muchas gracias.